Catequesis en Familia, con el Padre Santiago Martín Cañizares. Nos encontramos todavía bajo la luz de la solemnidad del apóstol Santiago, patrono de España, cuya fiesta hemos celebrado hace apenas unos días. Miles de peregrinos llegan hasta su sepulcro buscando renovar la fe, pedir fortaleza para el camino y recordar que todos los cristianos somos peregrinos hacia la casa del Padre. También nosotros queremos hacer hoy un camino, no con los pies, sino con el corazón, dejándonos conducir por la palabra de Dios. El verano suele ofrecernos un ritmo más pausado. Hay quienes descansan, quienes trabajan, quienes viajan, quienes visitan a la familia y quienes, quizá por enfermedad o por soledad, permanecen en casa. Sea cual sea su situación, el Señor sigue saliendo a nuestro encuentro. La Iglesia continúa su peregrinación en este tiempo ordinario, que de ordinario solo tiene el nombre, porque cada día es una ocasión extraordinaria para crecer en la santidad. En este tiempo en el que el Santo Padre León XIV sigue alentándonos a toda la Iglesia a vivir con esperanza, queremos volver nuestra mirada a las fuentes de la fe. Hoy nos acercaremos una vez más a la Sagrada Escritura y a la enseñanza de los padres de la Iglesia para descubrir cómo la palabra de Dios sigue iluminando nuestra vida concreta. Pidamos al Espíritu Santo que abra nuestra inteligencia y nuestro corazón para acoger cuanto el Señor quiera decirnos a través también de las ondas en este programa. Los últimos 2 programas los habíamos dedicado a profundizar y a leer con tranquilidad, con sosiego, con calma, las intervenciones del Santo Padre León XIV en su viaje apostólico a España. Pero anteriormente, en nuestro recorrido por el Evangelio de San Mateo, nos habíamos quedado en el Sermón de la Montaña. Hoy retomaremos desde ahí nuestra reflexión. Bienvenidos a este espacio de Radio María, Catequesis en Familia, hoy con quien les habla, el Padre Santiago Martín Cañizares. Después de haber escuchado y profundizado el Sermón de la Montaña, quizá alguno podría pensar que Jesús está corrigiendo la ley que Dios había entregado a Moisés, pero esa sería una conclusión completamente equivocada. De hecho, unos versículos antes, el propio Señor había afirmado con absoluta claridad: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir, sino a dar plenitud. Jesús no enfrenta el Antiguo y el Nuevo Testamento, no contrapone al Dios del Sinaí con el Dios del Evangelio. No hay 2 dioses, ni 2 proyectos distintos de salvación. Es el mismo Dios quien primero educa a su pueblo mediante la ley y después, llegada la plenitud de los tiempos, revela el sentido último de esa misma ley en la persona de su Hijo.
La antigua alianza era un camino, Cristo es la meta de ese camino. La ley era una preparación, digamos, una preparación del Evangelio, que es su cumplimiento. Un antiguo comentarista, un autor anónimo de una obra incompleta sobre el Evangelio de San Mateo, escribe unas palabras verdaderamente iluminadoras. Cuando Cristo hizo y enseñó estas cosas, dio cumplimiento a la ley, no la abolió. El mandamiento de Cristo, continúa diciendo este comentarista, el mandamiento de Cristo no es contrario a la ley, sino más amplio que la ley. El mandamiento de Cristo contiene la ley, pero la ley no contiene el mandamiento de Cristo. Esta afirmación, querido oyente, merece ser meditada despacio. El mandamiento de Cristo contiene la ley porque quien ama de verdad jamás matará, jamás robará, jamás levantará falso testimonio. El amor lleva dentro todos los mandamientos, pero la ley antigua todavía no expresaba toda la riqueza del amor de Dios revelado en Cristo Jesús. Por eso el Evangelio no es una simple colección de normas más exigentes, es una vida nueva, la vida misma de Cristo, comunicada a nosotros los creyentes por la gracia del Espíritu que recibimos en los sacramentos. El Catecismo de la Iglesia Católica lo expresa con una precisión admirable cuando habla de la nueva ley. Dice: la ley nueva es la gracia del Espíritu Santo recibida mediante la fe en Cristo. Actúa por la caridad. Y añade que esta nueva ley lleva a su perfección los mandamientos de la ley. Es decir, lo que Cristo propone no consiste en aumentar el número de preceptos, ni en hacer la vida más difícil al hombre. Consiste en darle la gracia necesaria para vivir desde dentro, desde el corazón, desde las entrañas, aquello que Dios siempre había querido para sus hijos. Aquella ley que el Señor ya nos había dado. Esto nos introduce al texto sobre el que vamos a reflexionar hoy. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se llene de ira contra su hermano será reo de juicio, y el que insulte a su hermano será reo ante el Sanedrín, y el que le maldiga será reo del fuego del infierno. Ahora comprendemos mejor por qué Jesús puede decir: habéis oído que se dijo, pero yo os digo. No habla como un rabino que ofrece una interpretación más entre muchas. Habla con la autoridad del Hijo de Dios. Él es el legislador. Él es quien dio la ley en el Sinaí y quien ahora revela su sentido definitivo. No cambia la voluntad del Padre, sino que nos introduce en la profundidad de esta voluntad. Y entonces llega la gran novedad. Después de recordar el mandato, no matarás, el Señor añade: pero yo os digo, todo el que se llene de ira contra su hermano será reo de juicio. Humanamente podríamos pensar que existe una enorme distancia entre enfadarse con alguien y quitarle la vida. Sin embargo, Jesús nos obliga a mirar más hondo. Él no contempla solamente las acciones, contempla el corazón del que nacen las acciones. No solamente lo que vamos a hacer, el acto, sino que lo que Jesús contempla y donde quiere llegar es al corazón de donde salen nuestros actos. Cromacio de Quelea nos ayuda a comprender esta enseñanza cuando escribe: la ley prescribe que no se debe matar, pero el Evangelio dice que ni siquiera hay que airarse sin causa para quitar de nuestros corazones toda raíz de pecado, porque por la ira, dice este santo, por la ira se puede llegar incluso al homicidio. Oye, qué conocimiento tan profundo del corazón humano. Ningún árbol aparece de repente. Primero hubo una semilla. Ningún incendio comienza siendo un gran incendio. Antes existió una pequeña chispa. Tampoco el homicidio nace de improviso. Antes
hubo resentimiento, orgullo herido, palabras que se repitieron una y otra vez en el interior. Antes hubo una ira alimentada durante tiempo, días, meses, incluso podríamos decir que años. Por eso Cristo no espera a que el mal produzca sus frutos, va directamente a la raíz. Si se arranca la raíz, el árbol no crecerá. Si se sana el corazón, también las obras. Si no hay ira en el corazón del hombre, tampoco habrá homicidio en sus actos. Cristo no ha venido solamente a impedir que el hombre mate, ha venido a hacer posible que el hombre ame. Esa es la diferencia entre una ley escrita sobre las tablas de piedra y una ley escrita por el Espíritu Santo en el corazón de los creyentes. Cuando el corazón se llena de la gracia de Cristo, los mandamientos dejan de ser una carga para convertirse en el camino de la verdadera libertad. Y precisamente porque el Señor quiere llegar hasta esa profundidad del corazón, en los versículos siguientes continuará llevando este mandamiento a sus últimas consecuencias, mostrándonos que incluso nuestras palabras y nuestras reacciones con los hermanos forman parte de esa justicia nueva que caracteriza a los discípulos del reino. Cuando todo se derrumba a tu alrededor, cuando nada tiene sentido ni razón, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo tendrá sentido y fundamento. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se te dará en añadidura. Y todo se te dará en añadidura. Si te sientes preocupado y abrumado, agobiado por la angustia y la tribulación, busca primero el reino de Dios y su justicia, y tu vida se llenará de la luz de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se te dará en añadidura. Y todo se te dará en añadidura. Cuando sientas el rechazo, la persecución, cuando pierdas ya las fuerzas y el aliento, busca primero el reino de Dios y su justicia, y podrás sentir en ti el poder de Dios. Buscar el reino de Dios y la justicia. Continuamos en Radio María, en Catequesis en Familia, hoy con este que les habla el Padre Santiago Martín Cañizares. Hemos estado reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo en el Sermón de la Montaña, y hoy seguimos por esos versículos en los que hemos meditado en la primera parte del programa. Se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio, pero yo os digo, todo el que se llene de ira contra su hermano será reo de juicio. No solamente vale no matar, hemos dicho, sino que hay que evitar que surja la primera chispa de ira que puede llevar a la violencia extrema de matar. Evitar esa chispa que origina el mal. El Señor continúa su enseñanza con unas palabras que, si las escuchamos con atención, son quizá de las
que más sorprenden de todo el Sermón de la Montaña. Por lo tanto, dice, si al llevar tu ofrenda al altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, vete primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve después para presentar tu ofrenda. Después de haber llevado el quinto mandamiento hasta el interior del corazón, Jesús da un paso más. No basta con desterrar la ira. Esa paz interior tiene que traducirse en relaciones de reconciliación. El amor a Dios y el amor al hermano son inseparables. No puede existir un culto verdadero si el corazón permanece cerrado al perdón. Imaginemos la escena. Un judío ha recorrido el camino hasta el templo de Jerusalén, lleva consigo la ofrenda prescrita por la ley, se encuentra ya delante del altar, todo está preparado para el sacrificio. Humanamente pensaríamos que nada puede ser más importante que concluir ese acto de culto. Sin embargo, en ese preciso instante, Cristo dice, detente, deja la ofrenda, sal, reconcíliate con tu hermano, después vuelve. No dice, cuando termines el sacrificio, ya tendrás tiempo para arreglar tus problemas. Tampoco dice, primero cumple con Dios y luego cumplirás con los hombres. No. Invierte por completo nuestra lógica porque sabe que Dios no necesita nuestros sacrificios, pero sí desea un corazón capaz de amar. San Juan Crisóstomo comenta este pasaje con delicadeza, una delicadeza extraordinaria como suele hacer el Crisóstomo. Pone estas palabras en labios del mismo Señor. Interrúmpase mi propio servicio a fin de que se salve tu caridad, porque también la reconciliación con tu hermano es un sacrificio. Impresionante. El mismo Cristo parece decirnos, prefiero que interrumpas el culto antes que perder la caridad. Prefiero que interrumpas tu oración, tu diálogo conmigo, antes de que rompas tu relación con el hermano. Y continúa explicando algo todavía más sorprendente. El Señor no manda a reconciliarse antes de comenzar el sacrificio ni después de haberlo terminado. Nos manda a hacerlo cuando la ofrenda ya está sobre el altar. El Crisóstomo vuelve a advertirnos. Cuando ésta se halla ya sobre el altar, cuando ya ha comenzado el sacrificio, te manda a reconciliarte. No después de acabar el sacrificio ni antes de presentarlo. En medio del sacrificio mismo nos manda correr a la reconciliación. ¿Por qué tanta insistencia? Porque el sacrificio agradable a Dios nunca consiste solamente en un rito exterior. Ya lo habían anunciado los profetas cuando Dios decía, misericordia quiero y no sacrificios. El culto verdadero nace de un corazón reconciliado. La liturgia no puede convertirse solamente en un refugio donde esconder nuestros resentimientos. Estas palabras adquieren para nosotros una fuerza inmensa cuando pensamos en la Santa Misa. Nosotros ya no llevamos un cordero al templo de Jerusalén. Participamos en el sacrificio único de Cristo, renovado sacramentalmente sobre nuestros altares. Precisamente por eso la Iglesia nos recuerda constantemente que debemos acercarnos al altar con un corazón dispuesto a la reconciliación. ¿Cuántas veces podemos caer en la tentación de pensar que nuestra vida espiritual consiste únicamente en rezar más, asistir a más celebraciones o multiplicar las devociones? Todo eso es bueno y necesario. Todo eso es buenísimo y necesario. Pero Cristo nos recuerda hoy que una persona puede estar físicamente muy cerca del altar y sin embargo espiritualmente muy lejos de Dios y conserva en su corazón un odio deliberado, una enemistad alimentada durante años o una negativa obstinada a perdonar. Esto no significa que el Señor nos pida hacer imposible lo posible. Hay heridas muy profundas, hay reconciliaciones que requieren su tiempo. Hay personas que quizá no acepten nuestro perdón. Pero el Evangelio sí nos pide dar el primer paso. Nos pide que el corazón esté dispuesto a la paz, que no alimentemos voluntariamente el rencor, que no nos acostemos tranquilos pensando
que ya habrá tiempo para reconciliarnos mañana. Y precisamente la urgencia aparece en las palabras siguientes: ponte de acuerdo cuanto antes con tu adversario mientras vas de camino con él. Los padres de la Iglesia ofrecieron sobre este versículo, ponte de acuerdo cuanto antes con tu adversario mientras vas camino con él. Los padres ofrecieron interpretaciones complementarias que enriquecen enormemente nuestra comprensión. Complementarias. Vamos a mencionar dos. La primera, una lectura profundamente espiritual que seguro que ustedes, como yo, cuando leí el texto por primera vez me sorprendió. Porque siempre parece que el adversario va a ser el mal, el demonio. Pues no. Para Cromacio de Aquileia, ese adversario representa al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo que continuamente combate el pecado y el error dentro de nosotros. Es el Espíritu quien nos inquieta cuando hacemos el mal, quien nos mueve el arrepentimiento, quien suscita el deseo de la conversión. Dice Cromacio que el Señor nos manda obedecer a este adversario del pecado y del error, mientras caminamos en esta vida para que podamos alcanzar con Él, dice, la paz eterna y la compañía perpetua. Es poco conocida, incluso hasta extraña, pero es una hermosa interpretación. Mientras vivimos, el Espíritu Santo llama incesantemente a la puerta de nuestro corazón. No endurezcamos el corazón cuando escuchamos su voz. Y ahora esa segunda interpretación de la que hablábamos, de este autor anónimo de la obra incompleta sobre el Evangelio, que hace da otra perspectiva a esto. Contempla el mismo pasaje desde esta otra perspectiva. Para él, el adversario es el hermano al que hemos ofendido. Y hace una observación de un realismo impresionante. Dice que el Señor nos apremia a reconciliarnos porque existe un peligro de que pocas veces somos conscientes. Nuestro hermano puede morir antes de que hayamos pedido perdón. Mientras vivimos, siempre pensamos que habrá tiempo para arreglar las cosas. Yo hablaré con él. Ya llegará el momento. Cuando se calme, iremos solucionando el asunto. Pero es que la muerte puede llegar inesperadamente. ¿Y cuántas veces? ¿Cuántas veces la gente se arrepiente ante un féretro, ante un sepulcro, de lo que no ha dicho? De las veces que no ha pedido perdón o ha dicho te quiero a un hermano, a un amigo, un familiar. Bien, escribe este autor, una vez que se ha muerto, aunque se quiera, ya no se puede hacer las paces. Son palabras que impresionan, porque todos conocemos estas historias que decía, hermanos que dejaron de hablarse, matrimonios rotos, padres e hijos distanciados durante años, amigos separados por el orgullo. Y un día llega la noticia de una muerte inesperada. Y entonces es que ya no es posible pronunciar aquellas palabras que tanto costaba decir. Perdóname, pero es que ahora ya, cueste o no cueste, no se pueden decir. Por eso Cristo insiste, mientras vas de camino, nuestra vida es ese camino. No sabemos cuánto durará. Cada jornada es una oportunidad que Dios nos concede para reconciliarnos con Él y con los hermanos. Cada día puede ser el último en el que podamos reparar una injusticia, pedir perdón o concederlo. El autor anónimo continúa contemplando la escena del juicio final. El hermano ofendido comparece delante de Cristo, que es el verdadero juez. Ya no es el momento de las excusas ni de las justificaciones. Entonces se manifiesta con toda claridad la verdad de nuestra vida. Pero el mismo autor concluye con una nota de esperanza extraordinaria. Dice, si tú has hecho las paces en este mundo, entonces puedes obtener el perdón de las más grandes acciones, según está escrito. La caridad cubre la muchedumbre de los pecados. Este es el final que Cristo quiere para nuestra historia. No desea que vivamos angustiados por el juicio, sino preparados para el encuentro con Él. Quiere encontrarnos con las manos limpias, porque hemos pedido perdón, con el corazón libre, porque hemos perdonado, con el alma en paz, porque no hemos dejado que el orgullo tuviera la última palabra.
Quizá al terminar esta catequesis, al ir llegando el momento de terminar nuestro programa de hoy, cada uno de nosotros debería hacerse alguna pregunta concreta. ¿Hay alguien con quien debería hablar? ¿Hay una llamada telefónica que llevo demasiado tiempo retrasando? ¿Hay una carta que nunca escribí? ¿Un perdón que sigo negando porque pienso que el otro no lo merece? El Evangelio de hoy, que hoy hemos comentado, no nos invita simplemente a reflexionar sobre el perdón, nos invita a practicarlo. Pues la reconciliación no es una consecuencia secundaria de la vida cristiana. Es una de las señales más claras de que Cristo ha comenzado realmente a transformar nuestro corazón. Recuerden, cuando ese corazón reconciliado vuelve al altar, la ofrenda adquiere un significado completamente nuevo. Cuando nosotros nos hemos reconciliado con el hermano y volvemos al altar, la ofrenda que hacemos, la ofrenda espiritual que hacemos cuando el pan y el vino se colocan sobre el altar, tienen un significado completamente nuevo, porque en ese altar se actualiza la reconciliación que Dios nos da por medio de Cristo y nosotros lo hemos hecho verdad en nuestra vida. No es ya un gesto ritual, es la expresión de una vida que intenta parecerse a la de Cristo, que perdonó desde la cruz y que abrió para nosotros el camino de la verdadera paz y la verdadera reconciliación. Queridos amigos, pues ahora sí, llegamos al final de nuestro programa. Cuídense, recen por nosotros, recomienden la radio de la Virgen en este verano, también en la piscina y en la playa. Reconcíliense con el Espíritu Santo, que es el que nos llama continuamente a la reconciliación, a la paz y a la conversión, y también con aquel que andamos enfadados. Que no sea tarde para reconciliarnos con él. Y eso adquirirá, siempre que nos acerquemos al altar, un nuevo sentido para nuestra vida, una nueva ofrenda espiritual y una forma de actualizar en la vida cotidiana lo que Jesús hizo en la cruz y se actualiza en el altar. Queridos amigos, luz con paz. Sobre tu altar, lo más preciado, Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Catequesis en familia, con el Padre Santiago Martín Cañizares.